Desde los tiempos antiguos, Israel enfrentó a muchos enemigos, pero pocos fueron tan persistentes y crueles como los amalecitas. Ellos fueron los primeros en atacar al pueblo de Dios sin piedad, emboscando a los más débiles en el desierto. Pero al fin y al cabo, ¿quiénes eran los amalecitas? ¿Por qué odiaban tanto a Israel? Y aún más intrigante, ¿será que todavía existen hoy en día? La historia de los amalecitas está llena de batallas, profecías e incluso de un juicio divino que parecía sellar su destino. Sin embargo, algunos estudiosos creen que su linaje pudo haber continuado de formas sorprendentes. Prepárate, porque en este video descubriremos el origen, los hechos y lo que sucedió con este pueblo misterioso que marcó la historia bíblica como los primeros y más implacables enemigos de Israel. La historia de los amalecitas comienza mucho antes de que se convirtieran en un pueblo guerrero. Todo comenzó con una disputa entre dos hermanos gemelos, Esaú y Jacob. Desde el vientre de su madre ya luchaban entre sí. Pero esta no era solo una pelea familiar, sino un conflicto que tendría consecuencias que durarían siglos en la historia del pueblo de Dios. Esaú era el hijo primogénito de Isaac y Rebeca. Fuerte, cubierto de vello y un gran cazador, amaba la vida al aire libre. Jacob, por el contrario, era más tranquilo y prefería quedarse en casa. Pero había algo especial en él. Dios había hecho una promesa sobre su descendencia. Aún durante el embarazo, Rebeca sentía que los bebés peleaban dentro de ella. Entonces, Dios reveló que dos pueblos surgirían de estos hermanos, pero el mayor serviría al menor. Génesis 25, 23. Esta profecía comenzó a cumplirse de una manera inesperada. Un día, Esaú llegó hambriento de una cacería y sin pensarlo demasiado, cambió su derecho de primogenitura por un plato de lentejas que le ofreció Jacob. Este acto demostró cuánto Esaú no valoraba lo sagrado y terminó cambiando el destino de sus futuras generaciones. Más tarde, con la ayuda de su madre, Jacob engañó a su padre Isaac y recibió la bendición que debía haber sido para Esaú. Cuando Esaú lo descubrió, se llenó de furia y prometió matar a Jacob. Para escapar, Jacob huyó a la casa de su tío Labán. El resentimiento entre Esaú y Jacob nunca desapareció por completo. Muchos años después, incluso se reencontraron y parecieron hacer las paces, pero sus familias siguieron caminos muy diferentes. Jacob se convirtió en Israel, el padre de las 12 tribus que formarían el pueblo elegido por Dios. Esaú, en cambio, se estableció en la región de Seir, donde sus descendientes se convirtieron en los edomitas. Entre ellos estaba Amalec, nieto de Esaú, a través de su hijo Elifaz, con una concubina llamada Timna, Génesis 36, 12. Este detalle es importante porque muestra que Amalec nació marcado por el rechazo dentro de su propia familia. A diferencia de los edomitas, que construyeron ciudades y tenían un gobierno más organizado, los amalecitas eran nómadas. Vivían en el desierto del Negev, al sur de Canaán, una región árida y difícil de habitar. Para sobrevivir, se convirtieron en un pueblo guerrero que atacaba y saqueaba a los más débiles. No respetaban leyes ni acuerdos. Cuando encontraban un pueblo vulnerable, tomaban todo lo que podían: comida, animales, mujeres y niños. No tenían piedad. La pelea entre Israel y los amalecitas no era solo por tierras o recursos, era algo mucho más profundo. Desde el principio, los amalecitas representaban a aquellos que rechazaban a Dios y confiaban únicamente en su propia fuerza. Se convirtieron en enemigos feroces del pueblo elegido y a lo largo de la Biblia pasaron a simbolizar a los adversarios de Dios. Por ser nómadas, los amalecitas conocían bien las rutas del desierto y controlaban los caminos comerciales.
Eran maestros en ataques sorpresa y emboscadas. Su estrategia era cruel, pero muy efectiva. En lugar de atacar de frente, esperaban el momento adecuado para atacar a los más débiles, a aquellos que se quedaban atrás. Este método implacable quedó claro cuando atacaron a Israel en el desierto, justo después de la salida de Egipto. Con el tiempo, los amalecitas se convirtieron en una amenaza constante. No eran solo un peligro militar, sino también espiritual, pues influenciaban a otros pueblos paganos y esparcían destrucción por donde pasaban. Su lucha contra Israel no era solo una batalla entre pueblos, sino una guerra contra el propio plan de Dios. Por eso, a lo largo de la Biblia, vemos que Dios los declara enemigos y ordena su destrucción. La historia de los amalecitas apenas está comenzando. En los próximos acontecimientos de este video, veremos cómo fueron los primeros en atacar a Israel después de la salida de Egipto y cómo esta rivalidad continuó durante muchos años. Pero esta no era solo una lucha por tierras o poder, sino una batalla entre aquellos que seguían la voluntad de Dios y aquellos que elegían vivir en su contra. Israel acababa de salir de Egipto. Después de varios siglos como esclavos, finalmente eran libres, guiados por Moisés y sostenidos por Dios. Pero esta libertad no llegó sin dificultades. El pueblo había visto milagros increíbles, 10 plagas que derrotaron al faraón, el mar rojo abriéndose y hasta una columna de nube y fuego guiándolos por el desierto. Aún así, el camino era difícil. Estaban cansados, desorganizados y no tenían un ejército entrenado. Ninguno de ellos sabía luchar. Eran exesclavos que habían pasado su vida cargando ladrillos y construyendo para los egipcios. Ahora necesitaban sobrevivir en un desierto peligroso. Y fue justamente en ese momento de debilidad cuando los amalecitas decidieron atacar. Los amalecitas eran nómadas, experimentados, y sabían luchar. Pero en lugar de enfrentarse a Israel de frente, escogieron una forma cruel y cobarde de atacar. Esperaron hasta que los israelitas estuvieran cansados y hambrientos y atacaron a los más débiles. Fueron directo contra aquellos que venían atrás: mujeres, niños y ancianos. Deuteronomio 25, 17 y 18. El ataque fue brutal. El campamento entró en pánico. El pueblo de Dios, que apenas había comenzado su camino, ya se veía frente a una guerra inesperada. La noticia del ataque llegó rápidamente a Moisés. Se dio cuenta de que esta vez Dios no lucharía por ellos con fuego o truenos desde el cielo. El pueblo tendría que tomar las armas. Pero ¿cómo enfrentar a un enemigo tan cruel? Entonces Moisés llamó a Josué, un joven valiente que se destacaba entre los hebreos, y le dio una misión: liderar el primer ejército de Israel. Sin dudarlo, Josué reunió a los hombres más fuertes y los preparó para la batalla al amanecer. Mientras Josué comandaba la lucha en el valle de Refidim, Moisés subió al monte con Aarón y Hur. No llevó espadas ni escudos, sino algo mucho más poderoso: el cayado de Dios. Era el mismo cayado que había transformado el río Nilo en sangre, abierto el mar rojo y hecho brotar agua de la roca. Moisés sabía que la victoria no vendría solo de la fuerza de Josué, sino de la presencia y el favor de Dios. Entonces ocurrió algo increíble. Siempre que Moisés levantaba las manos con el cayado, los israelitas ganaban fuerza y comenzaban a vencer. Los guerreros hebreos, que nunca habían luchado antes, de repente se volvían valientes y hacían retroceder a los amalecitas. Pero Moisés ya era anciano, y a medida que pasaba el tiempo, sus brazos se volvían pesados y cansados. Tan pronto como los bajaba, los amalecitas volvían a atacar con toda su fuerza. Fue entonces cuando Aarón y Hur se dieron cuenta de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Moisés no podía rendirse porque sus manos levantadas eran la clave para la victoria de Israel.
Sin perder tiempo, tomaron una piedra para que Moisés se sentara y, uno a cada lado, sostuvieron sus brazos para mantenerlos en alto. La escena era impactante. Mientras la batalla se libraba en el valle, en la cima del monte, 3 hombres permanecían firmes, sosteniendo el símbolo de la presencia de Dios. Así, con Moisés manteniendo sus manos levantadas hasta la puesta del sol, Josué y los guerreros de Israel derrotaron a los amalecitas. Aquella victoria no fue solo un triunfo militar, fue la prueba de que Dios estaba con su pueblo y que Él era la verdadera fuerza de Israel. Para conmemorar este momento, Moisés construyó un altar y lo llamó «El Señor es mi bandera». Éxodo 17:15. Porque fue bajo esa bandera invisible que la batalla fue ganada. Pero Dios no olvidó la crueldad de los amalecitas, declaró que lucharía contra ellos de generación en generación. Esta promesa no era solo un castigo contra un pueblo violento, sino una advertencia clara. Aquellos que se levantan contra el plan de Dios no prevalecerán. Los amalecitas podían ser guerreros experimentados, pero estaban luchando en el lado equivocado de la historia. La batalla de Refidim fue solo el comienzo de la rivalidad entre Israel y los amalecitas. Aunque fueron derrotados, no se rendirían tan fácilmente. En los próximos acontecimientos de este video, veremos que esta lucha continuó durante muchos años, llegando hasta los tiempos del rey Saúl y del rey David. Pero algo era seguro: Dios siempre estaría al lado de su pueblo. Con el paso del tiempo, los amalecitas siguieron siendo una gran amenaza para Israel. A pesar de sufrir varias derrotas, siempre regresaban para atacar, saqueando ciudades, robando ganado y atacando a los más débiles. Pero Dios, que había prometido luchar contra ellos de generación en generación, decidió que era hora de acabar definitivamente con esta amenaza. Esta vez, la misión no sería de Moisés ni de Josué. Ahora, correspondía al rey Saúl cumplir esta orden. Saúl fue el primer rey de Israel. Había sido elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel para gobernar al pueblo. Al principio, era humilde y dependía del Señor, pero con el tiempo se volvió orgulloso y comenzó a actuar a su manera, sin obedecer completamente a Dios. Aún así, Dios todavía le daba oportunidades para demostrar su fidelidad. Una de esas oportunidades llegó con una orden clara y directa. Un día, Samuel, el profeta de Dios, fue hasta Saúl con un mensaje muy serio. Así dice el Señor de los ejércitos: voy a castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel cuando impidieron su paso al salir de Egipto. Ahora ve y ataca a los amalecitas. Destruye todo lo que les pertenece. No perdones a nadie. Mata a hombres, mujeres, niños, bebés, bueyes, ovejas, camellos y asnos. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 2 y 3. La orden de Dios era clara: destruir todo. Pero él no estaba siendo cruel sin motivo. Los amalecitas ya habían demostrado muchas veces que eran un pueblo violento y despiadado, que atacaba sin piedad y nunca mostraba misericordia. Si continuaban existiendo, siempre serían una amenaza para Israel. Dios estaba trayendo un juicio sobre ellos por causa de su maldad. Saúl reunió a su ejército, 200,000 soldados, y partió hacia la guerra. Los amalecitas fueron tomados por sorpresa y no tuvieron oportunidad. Israel los atacó sin dudar y venció con facilidad. Parecía que la misión estaba completa, pero entonces Saúl cometió un error grave. Decidió perdonar la vida del rey Agag y conservar los mejores animales del rebaño. En lugar de destruir todo, como Dios había ordenado, Saúl y sus soldados eligieron quedarse con los animales más saludables. Dijeron que los ofrecerían en sacrificio al Señor, pero en realidad solo querían beneficiarse de sus riquezas.
En cuanto al rey Agag, Saúl lo mantuvo vivo como un trofeo de guerra, algo común entre los reyes de la época para humillar al enemigo antes de decidir su destino. Pero esta no era la voluntad de Dios. Esa noche Dios habló con Samuel y le dijo algo muy serio. Estoy arrepentido de haber hecho a Saúl rey, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Samuel quedó devastado. Apreciaba a Saúl y tenía la esperanza de que fuera un rey fiel a Dios, pero ahora veía que el corazón de Saúl estaba lejos del Señor. Al día siguiente, Samuel fue a verlo para confrontarlo. Cuando Samuel llegó, Saúl lo recibió con una sonrisa, como si nada hubiera sucedido. Saúl saludó a Samuel con entusiasmo y dijo: «Bendito seas tú del Señor, he obedecido la orden de Dios». Pero Samuel miró a su alrededor y notó algo extraño. Escuchó sonidos que demostraban que Saúl no había seguido completamente la orden. Si realmente obedeciste, entonces, ¿por qué escucho el balido de las ovejas y el mugido de los bueyes?, preguntó el profeta, ya sabiendo la respuesta. Saúl intentó justificarse, diciendo que los soldados habían perdonado a los mejores animales para ofrecer sacrificios a Dios. Pero Samuel sabía que eso era solo una excusa. Dios no quería sacrificios, Él quería obediencia. Entonces, Samuel pronunció una de las frases más impactantes de la Biblia. ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Los holocaustos y sacrificios o la obediencia a su voz? Obedecer es mejor que sacrificar, y escuchar a Dios es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Saúl había fallado. Su desobediencia no fue solo un error, sino un acto de rebelión contra Dios. Eligió hacer su propia voluntad en lugar de seguir la orden del Señor. Por ello, Samuel declaró que Saúl perdería el trono. Dios ya había elegido a otro rey, alguien que realmente lo obedecería. Aún después de escuchar esto, Saúl siguió intentando justificarse, diciendo que pecó porque tuvo miedo del pueblo. Pero ya era demasiado tarde. Dios lo había rechazado definitivamente. Aún quedaba una última cosa por hacer. Si Saúl no cumplió completamente la orden de Dios, Samuel terminaría lo que debía hacerse. Samuel entonces ordenó que trajeran al rey Agag. Cuando lo llevaron ante el profeta, él pensó que su vida sería perdonada, ya que la batalla había terminado hacía mucho tiempo. Con confianza dijo: «Seguramente lo peor ya pasó». Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 32. Pero Samuel sabía quién era realmente: un hombre cruel, responsable de muchas atrocidades. Sin dudarlo, el profeta tomó una espada y ejecutó a Agag en ese mismo momento. Aún así, la desobediencia de Saúl trajo consecuencias graves. A pesar de la gran derrota, los amalecitas no fueron exterminados por completo. Algunos lograron escapar y más tarde regresarían para atacar a Israel nuevamente. Esta historia enseña una lección importante. Cuando Dios da una orden, Él espera obediencia total, no parcial. Saúl pensó que podía decidir lo que era mejor, pero su desobediencia le costó el trono, y los amalecitas, que debieron haber sido eliminados, siguieron existiendo. En los próximos acontecimientos de este video, veremos cómo esto aún traería serios problemas para Israel. Los amalecitas nunca se rendían. Aún después de varias derrotas y de casi haber sido exterminados por el rey Saúl, siempre encontraban una forma de sobrevivir y volver a atacar. Varios siglos después de su primer ataque contra Israel en el desierto, resurgieron una vez más, esta vez para destruir Siclag, una ciudad bajo el dominio de David. En aquel momento, David aún no era rey de Israel. Estaba viviendo un período difícil,
huyendo de Saúl, quien lo veía como una amenaza para su trono. Sin un lugar donde quedarse, David y sus hombres buscaron refugio entre los filisteos, enemigos de Israel. El rey filisteo Aquis confiaba en David y le dio la ciudad de Siclac para que él y sus guerreros vivieran allí con sus familias. Mientras esperaba el momento adecuado para que Dios cumpliera su promesa y lo convirtiera en rey, David usaba Siclac como su base. Fue entonces cuando los amalecitas atacaron. Sabían que la ciudad estaba sin protección, pues David y sus hombres estaban en una misión. Sin encontrar resistencia, la invadieron, la incendiaron y secuestraron a las mujeres y a los niños. No mataron a nadie, pero tomaron a todas las familias de David y de sus soldados como prisioneros. Cuando David y sus hombres regresaron a Siclag y vieron la ciudad destruida, quedaron devastados. Sus casas estaban quemadas y sus familias habían sido llevadas. Aquellos guerreros fuertes que habían enfrentado tantas batallas junto a David lloraron sin cesar. Lloraron hasta que no tuvieron más fuerzas para seguir llorando. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 4. El dolor era tan grande que algunos comenzaron a pensar en algo impensable: apedrear a David hasta la muerte. Estaban furiosos y lo culparon por lo sucedido, pues si hubieran estado en la ciudad, podrían haber protegido a sus familias. Fue un momento de crisis. David se encontró solo, sin saber qué hacer, pero en lugar de desesperarse, David tomó una decisión que lo cambiaría todo. La Biblia dice que, mientras todos estaban sin esperanza, David se fortaleció en el Señor, su Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. No permitió que el miedo y la culpa dominaran su corazón. En lugar de eso, buscó a Dios. Pidió al sacerdote Abiatar que trajera el efod, una prenda utilizada para consultar al Señor, y le hizo una pregunta clara: ¿debo perseguir a ese grupo? ¿Lograré alcanzarlos? La respuesta de Dios fue directa y alentadora: persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás y recuperarás todo. Con esa certeza, David reunió a sus 600 hombres y partió inmediatamente para cazar a los amalecitas. No sabían exactamente dónde encontrarlos, pero confiaban en que Dios los guiaría. En el camino, David y sus hombres encontraron a un egipcio, un exesclavo de los amalecitas que había sido abandonado porque estaba enfermo. Hambriento y débil, recibió comida y agua de David. Después de recuperar sus fuerzas, reveló dónde estaban los amalecitas y prometió guiar a David hasta el campamento enemigo, con la condición de que le perdonaran la vida. Con esta información, David y sus guerreros avanzaron rápidamente. Cuando llegaron al campamento de los amalecitas, vieron algo indignante. Los enemigos estaban celebrando, festejando el saqueo y divirtiéndose con todo lo que habían robado en Siclag. Creían que estaban seguros, que nadie iría tras ellos, pero estaban equivocados. David atacó con toda su fuerza. La batalla duró desde el atardecer hasta el final del día siguiente. Los amalecitas fueron completamente derrotados. Solo 400 de ellos lograron escapar montados en camellos, pero el resto fue destruido. Y entonces ocurrió el mayor milagro de esta historia. David recuperó todo, nada se perdió. Las mujeres, los niños, el ganado, todos estaban vivos y a salvo. Los amalecitas no lograron llevarse nada de manera definitiva. Dios restauró todo lo que había sido robado. David y sus hombres regresaron a Siclag con gran alegría. Aquellos que antes lloraban y estaban desesperados, ahora rebosaban de gratitud. La ciudad aún estaba quemada, pero sus familias estaban sanas y salvas, y su fe en Dios había sido renovada. El ataque a Siclag fue una gran prueba para David. En el peor momento de la crisis, podría haberse rendido al miedo,
pero eligió confiar en Dios. Este desafío fue una preparación para el futuro, porque pronto David se convertiría en rey. Poco tiempo después de esta batalla, Saúl murió luchando contra los filisteos, y David fue coronado rey de Judá. Aquel joven pastor de ovejas, que había comenzado su camino de forma sencilla, ahora estaba más cerca de cumplir su propósito: reinar sobre todo Israel. La historia de Siclac nos enseña una lección valiosa. Incluso cuando todo parece perdido, Dios todavía tiene un plan. David no solo recuperó todo lo que le fue robado, sino que salió de esa situación aún más fuerte y preparado para el futuro que Dios había reservado para él. ¿Y los amalecitas? Aunque habían sido muy debilitados, todavía no habían sido completamente destruidos. El juicio final de este pueblo ocurrió más tarde, durante el reinado de Ezequías, cuando los últimos sobrevivientes fueron eliminados. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 43. Los amalecitas nunca se rendían. Durante varios siglos, escaparon de la destrucción total, siempre encontrando una manera de reorganizarse y atacar a Israel. Desde la época de Moisés hasta los días de David, este pueblo nómada fue una amenaza constante para el pueblo de Dios. Pero finalmente, en el reinado de Ezequías, su destino quedó sellado. La Biblia cuenta que, en los días de Ezequías, rey de Judá, los últimos amalecitas fueron derrotados por los descendientes de la tribu de Simeón. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 43. Este evento marcó el final de este pueblo en la historia bíblica. Después de eso, no hay más registros directos sobre ellos. Aquellos que durante tanto tiempo representaron la oposición contra Dios y su pueblo, dejaron de existir como nación. Pero, ¿realmente desaparecieron por completo? Muchos años después, en el libro de Esther, surge un nuevo enemigo del pueblo judío: Amán, el agageo. Libro de Esther, capítulo 3, versículo 1. El término agageo puede indicar que Amán era descendiente del rey Agag, aquel que Saúl debía haber eliminado, pero decidió perdonar. Si esto es cierto, significa que la falla de Saúl tuvo consecuencias que duraron varias generaciones y aún pusieron en peligro a Israel mucho tiempo después. Amán se convirtió en uno de los mayores enemigos de los judíos. Alcanzó una posición de poder en el reino persa, convirtiéndose en el principal consejero del rey Asuero. Con este poder, elaboró un plan para exterminar a todos los judíos del imperio persa. La obsesión de Amán por destruir a los judíos mostraba el mismo odio que los amalecitas siempre habían tenido contra Israel. La guerra que comenzó en los días de Moisés continuaba, ahora dentro de un imperio completamente diferente. Pero, así como Dios siempre protegió a su pueblo, intervino nuevamente a través de Esther y Mardoqueo. Al final, Amán fue ahorcado y los judíos fueron salvados. Pero, ¿y los amalecitas? ¿Será que aún existen hoy en día? Físicamente no, pero espiritualmente sí. En la Biblia, los amalecitas no son solo un pueblo del pasado, sino que simbolizan todo lo que se opone al plan de Dios. Representan a aquellos que intentan destruir la fe, la verdad y el propósito divino. Podemos decir que los amalecitas modernos son cualquier sistema, ideología o influencia que se levanta contra Dios y su pueblo. A lo largo de la historia, varias naciones y líderes intentaron exterminar a Israel, desde Nabucodonosor hasta el Imperio Romano, Hitler y muchos otros. El espíritu de oposición contra el pueblo elegido nunca desapareció. Y ese mismo espíritu también ataca hoy a los cristianos, no solo físicamente, sino espiritualmente. Se manifiesta a través del pecado, de las tentaciones y de todo lo que nos aleja de Dios. Si miramos más allá de la historia y la política,
veremos que la verdadera batalla contra los amalecitas todavía ocurre dentro de cada uno de nosotros. Los amalecitas representan el pecado, el orgullo y la rebeldía contra Dios. Y, así como ellos atacaban a Israel en los momentos de debilidad, el pecado también nos ataca cuando estamos cansados, distraídos o vulnerables. El orgullo nos impide obedecer completamente a Dios, como sucedió con Saúl. La rebeldía nos hace rechazar los planes de Dios y seguir únicamente nuestra propia voluntad. Dios ordenó a Israel eliminar completamente a los amalecitas, sin dejar nada atrás. De la misma manera, nos llama a eliminar el pecado de nuestras vidas por completo. No podemos dejar ni una pequeña parte, porque si lo hacemos, puede crecer y destruirnos en el futuro, tal como ocurrió con Amán. Los amalecitas fueron un pueblo real en la historia bíblica, pero la lección que nos dejan sigue siendo actual. Eran un enemigo persistente que siempre regresaba a atacar. El pecado actúa de la misma manera. Nunca se rinde fácilmente. La gran pregunta es, ¿realmente estamos eliminando a los amalecitas espirituales de nuestra vida o estamos dejando pequeñas partes que pueden perjudicarnos más adelante? La historia de los amalecitas nos enseña que la obediencia a Dios debe ser completa. La lucha contra el pecado debe ser radical. La confianza en el Señor debe ser total. Así como Dios garantizó la victoria de Israel contra los amalecitas, también nos da la victoria contra todo lo que intenta alejarnos de Él. Pero depende de nosotros tomar nuestra espada y luchar. Ahora, deja en los comentarios si ya conocías la historia de los amalecitas en la Biblia. Comparte este video con más personas, deja tu me gusta y suscríbete al canal para ver más videos como este. Que Dios te bendiga.